Oremos. Señor y Padre, te agradecemos porque tú nos guardas y después de transcurrir toda esta semana, tenemos este día de Santo Sábado nuevamente, en el cual podemos estar aquí, un grupo de tus hijos, para adorarte. Te rogamos, Señor, que nuestra mente ahora no sea parte de este lugar, que estemos dispuestos a escuchar tu palabra, para que ella nos llene, nos ayude a santificar nuestra vida, a prepararnos, Señor, para vivir la fe y también para saberla compartir con aquellos que no la conocen. Señor, te rogamos pues que tu Espíritu nos acompañe, que Él ahora tome posesión de mí para que sean tus palabras que salgan por mi boca y que todo esto, Señor, pueda ser edificante para nosotros hoy y para todos aquellos que lo oigan en un futuro. Que tu paz quede pues con nosotros y con todos aquellos que hoy se reúnen alrededor de todo este mundo para alabar tu nombre en diferentes horas, aunque sea. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes aquí en la sala. También un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que están conectados ya desde temprano allá en el Internet. Bien, llegamos ya a la lección número 10 de esta escuela sabática, que nos está hablando acerca de la unidad en Cristo, la unidad de la Iglesia en Cristo. Y en esta ocasión la lección se titula La unidad y las relaciones rotas. Yo diría que más que rotas, tal vez fracturadas, ¿no? Pero que se pueden corregir. Y la lección nos enseña pues la forma de... Es decir, nos da el secreto para que no haya relaciones rotas ni fracturadas entre los hermanos. Comienza la lección con el pasaje que se encuentra en Romanos 5, versículo 10, que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Desde luego es un versículo importantísimo. Porque dice, siendo enemigos, ¿por qué éramos enemigos? Porque habíamos caído en pecado, ¿verdad? Éramos pecadores. Y necesitábamos que el Señor nos viniese a buscar, viniese a sanar esa herida que provocó el pecado. Y él lo hizo. Pero la virtud es que no solo lo hizo, sino que gracias a esa reconciliación que Él efectúa en aquella cruz, dice el pasaje, termina diciendo, seremos salvos por esa vida que Él entregó por nosotros. Esto es maravilloso. Volveremos a este pasaje, puesto que luego la lección lo vuelve a tratar. Esta escuela sabática, pues nos trata acerca de las tensiones que pueden haber entre hermanos en la Iglesia. Y ya vemos cómo en el Nuevo Testamento, cuando se inició la andadura de la Iglesia, pues había desacuerdos, en ocasiones había desacuerdos. ¿Os acordáis que tuvieron que hacer un concilio en Jerusalén por unos desacuerdos que había? Pero a veces entre ellos había desacuerdos. Y veremos la lección como nos muestra que entre Pablo y Bernabé hubo desacuerdos también. Somos humanos y cada uno, pues bueno, cree tener su razón, ¿verdad? Pero a veces esa razón no es objetiva, no es la adecuada, y a veces pues estamos errados. Y en esta ocasión pues Pablo equivocó un poquito, cosa que luego rectificó. Dice, incluso después, en el sábado, dice, incluso después del Pentecostés, la relación entre los creyentes a veces era tensa. Ya lo fue estando con Jesús, ¿os acordáis? Estaban 3 años y medio con Él. Llegaron allí al aposento alto para hacer ¿qué? La comunión, la Santa Cena, ¿verdad? Y discutían entre ellos quién sería el mayor. Yo soy mejor que tú, yo merezco más honor, ¿verdad? Había disparidad de opiniones entre ellos, ¿verdad? Pues luego, cuando vino el Pentecostés, pues más o menos algo así surgió. Aunque bueno, si empezamos a leer el libro de Hechos, pues vemos que todo parece que andaba bien, ¿verdad? Únicamente hay una mancha por un tema que ya tratamos, Ananías y Zafira. Cuando los hermanos que tenían posesiones las vendían, ¿verdad?, y daban a la iglesia, ellos quisieron engañar, ¿no? Y eso pues trajo pues un disgusto,
porque el Señor les quitó la vida por no ser fieles. Dice, en la lección de esta semana nos enfocaremos en el restablecimiento de las relaciones y en cómo las relaciones humanas impactan nuestra unidad en Cristo. El ministerio del Espíritu Santo implica acercar a las personas a Dios y a los demás. Incluye derribar las barreras en nuestra relación con Dios y también con los demás. A veces, pues, hay barreras que se levantan por prejuicios, hay barreras que se levantan. Y como cristianos, esas barreras no deben existir, pero a veces están ahí. Ya sabemos que las relaciones humanas son dificilísimas, muy difíciles. Solo tenemos que ver, bueno, la cantidad de separaciones y divorcios que hay en un matrimonio, ¿verdad? Dos personas que han unido sus vidas porque se quieren compartir el viaje, ¿verdad? Pero llega un punto en que hay separación, porque hay desacuerdos, pero parece ser que son tan fuertes que no hay solución, y la solución es separación. ¿Sabéis? A veces en la iglesia esto ocurre, hay separación entre hermanos. Porque uno pues decanta para acá, el otro decanta para allá. A mí me gusta este predicador, no, a mí me gusta el otro. Y a veces hay desacuerdos. A veces hay desacuerdos, incluso veremos. Yo en esta lección he encontrado una nota discordante, al final de ella, que la hablaremos. Pero a veces hay desacuerdos incluso en la fe, en las doctrinas. Hay desacuerdos o no hay desacuerdos. Cuando hablamos de según qué, y la mayoría están en contra, ¿verdad? Hay desacuerdos. Y somos hermanos con la misma fe. Pero en cambio ocurren estas cosas. Dice, la mayor demostración del poder del Evangelio no es necesariamente lo que la Iglesia dice, sino cómo vive la Iglesia. Bueno, ese mensaje ambiguo. Sí, es ese mensaje que está ahí, no es lo que la Iglesia dice, sino cómo vive. Bueno, lo que dice es importantísimo. Y esta es una de las cosas que al final vuelve a hablar la lección y que volveremos a ello, porque sin duda alguna el mensaje es importantísimo. Mirad, hay una cosa, en la iglesia nos quejamos, los hermanos se quejan, de que las cosas no van bien, de que comienza a haber apostasía, ¿verdad?, de que no, desde el púlpito, bueno, incluso Ellen White lo escribe, ¿verdad?, que hay pastores pues que hablan lo que los feligreses quieren escuchar, no les dan alimento sólido para que reaccionen, para que afiancen su fe, para que tengan valentía de ir adelante, predicar el Evangelio. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que las iglesias van cayendo en adormecimiento, por eso el mensaje a la Odisea, ¿verdad?, adormecimiento, letargo. ¿Y qué pasa? Que sustituyen la verdad por entretenimiento, sobre todo con la juventud. El club de conquistadores, ¿verdad? Y luego actividades en sábado que se hacen para los jóvenes, pero tema espiritual poco, o mínimo, o ninguno. Y luego dicen, ¿qué pasa con las iglesias? ¿Qué pasa? Falta el pan de vida, falta el mensaje. Como ese mensaje se ha sustituido por diversión, por entretenimiento, entonces los jóvenes no están a gusto en ella. ¿Y qué ocurre? Que allá afuera encuentran mejor entretenimiento y ¿qué hacen? Abandonan la iglesia. Porque su fe es débil, no ha sido alimentada. Ese es el problema. Sí, porque esta es una parte de los que describimos, pero hay la otra parte, que cada vez son más, que encuentran que los que dicen este tipo de cosas, de que ya no es como antes, que hay apostasía y tal, para ellos son unos carcas, o sea, unos retrógrados, unos anticuados. Yeah. Y siguen en la iglesia y van haciendo. Yeah. Pero es que cada vez son más los que piensan así. Sí, sí, Y sí, quedan sí. menos de los otros porque ya suelen ser personas ya de una cierta edad y se van muriendo. A partir de aquí, la renovación de la feligresía va siendo total y queda lo que queda. ¿Y Sí, qué sí. queda? Pues una pena, tristemente. Una pena. Sí, sí, porque se cambian los conceptos de enseñanza, los conceptos esos de edificación, se van cambiando por otros conceptos que ni nos vienen como cristianos. Y que se vayan los jóvenes, bueno, es algo más de la zona europea y quizás norteamericana, pero en muchos otros países no. Los jóvenes siguen yendo
porque les va lo que tú dices, ¿no? Que si club de conquistadores, que parecen todos soldaditos, y teatritos, y tonterías varias, ¿no? Y cuestión doctrinal, pues cero. Sobre todo doctrinal, de lo que más debieran conocer, aún menos. Exacto, que es lo más importante. Sí, porque está claro que uno puede caer en la hipocresía y debemos ser coherentes con la fe que profesamos. Uno puede decir una cosa y hacer otra, pero si ya lo que se dice está mal, lo que se va a vivir va a ser peor. Claro. Si todo fue hecho por la palabra, si no es muy importante lo que decimos, pues bueno, yo no sé ya qué estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Y para qué entonces, para qué van y predican directamente? Sí. Sí, por eso hay tanto miembro en la iglesia pues que la abandona. Es por ese sentido. Que cuánta gente quiere escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y sí, se está preparando, le hacen una preparación para el bautismo, ¿verdad? Con unos estudios bíblicos, etcétera, que ya no son los que eran. Ya son más suavecitos, ¿verdad? Ya se esconden según qué cosas para que la gente no tenga temor ni ponga reparos en pertenecer a la iglesia, en bautizarse, ¿verdad? ¿Por qué? Pues bueno, porque gracias a eso pues que se logrará pues un mayor número de miembros, por consiguiente mayor economía en la iglesia, ¿verdad? Diezmos, etcétera, ofrendas, y bueno, la gente pues entra como entra. Por eso Ellen White hablaba de que en parte hemos permitido que el mundo entrase en la iglesia. Que el mundo, las costumbres del mundo entrasen, y es porque no se ha adoctrinado adecuadamente a las personas. Y sabéis, ese adoctrinamiento es esencial, porque ese es el trabajo que el Espíritu Santo va haciendo aquí y aquí. Va convenciendo. Convence de pecado, ¿verdad? Y va transformando, y va cambiando a la persona, y la va moldando para adaptarse a las doctrinas que Cristo nos dio. Pero claro, si ese alimento es débil, es leche, en vez de sólido, pues ¿qué ocurre? Pues que entran inmaduros. Y a veces pues te encuentras hermanos, es que aquí se habla de una tal Elena White, y yo no sé ni quién es. Caramba, pues hay un estudio que hablaba de ello, ¿verdad? Y no se lo han dado por temor. Y entonces vienen las complicaciones. ¿Cuántas veces nos habíamos encontrado con escenas así parecidas? Y es triste. Vamos adelante. En la parte del domingo se nos habla acerca de la amistad restaurada. Y aquí encontramos una experiencia bastante singular. Pablo y Bernabé están trabajando en conjunto, haciendo la obra. Y tienen un colaborador que es pariente, es sobrino de Bernabé, que es Juan Marcos. Juan Marcos escribió uno de los evangelios. Pero aquí que Bernabé lo quiere llevar con ellos a la labor, pero aquí que Pablo, ¿qué hace? Se opone. ¿Y por qué se opone? Bueno, vamos a leerlo. Entre ellos hubo un problema. Mirad, el texto en cuestión es Hechos 15, versículos del 36 al 39. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Qué os parece? ¿Por qué hubo este desacuerdo? Según dice aquí, Pablo no fiaba de este chico, no confiaba en él. Era joven, era un predicador, pero joven. Pero ¿qué pasó? Dice que en un momento dado, allá en Panfilia, se separó de ellos, porque parece ser que el chico tenía temor de la persecución, de los problemas, tenía temor y se volvió a Jerusalén, y eso a Pablo no le gustó. Y parece que le había hecho como cruz y raya, ¿no? Oye, tú ya, para esto no vas a servir. Tú para servir al Señor no estás preparado.
Y bueno, pero en cambio, Bernabé, claro, era su sobrino, pero es que a pesar de que era su sobrino, no solo esto era favorable, sino parece ser que Bernabé en ese momento tuvo una visión más amplia y él vio las virtudes de ese chico, cómo podría ser útil para la obra. Por eso dice, pues tú te vienes conmigo. Es interesante que Bernabé fue el primero que se acercó a Pablo. Sí, sí. Que si Bernabé sí, tenía cuando llegó ese allá don, nadie quería pero Pablo saber en ese nada. momento tampoco lo vio, que él fue el primero que se acercó a él. Sí, También sí, puede sí, haber visto, sí. bueno, si lo vio conmigo, a lo mejor también lo ve con Juan Marcos, ¿no? Pero bueno, no. Sí, 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 Estaba sí. muy Es muy que obcecado. la diferencia entre uno y el otro es que uno veía la perspectiva y posibilidades que tenía y el otro ya lo quería maduro desde ya. Ya. Y claro, Claro, bueno, era es comprensible las dos acciones, ¿no? Era tanto la ansia que tenía Pablo por predicar la palabra que él quería pues personas facultadas para ello, ¿verdad? Preparadas para eso. Claro, él ve a ese chico pues que estás inmaduro, tú no me sirves. Pues para venir y a estorbar, pues quédate, quédate o vete con otro, ¿no? No, y aquí también vemos el tipo de personalidad de cada uno, ¿no? Que tenía. Sí, sí, Pablo sí, sí, y sí. Bernabé tenían dos personalidades, bueno, por lo que se ve, distintas. Pablo Sí, era sí. muy nervio, Sí, muy sí. de las cosas ya, ¿no? Bueno, tenía ese celo, ¿no? Exacto. Y el otro, pues por lo que se ve, era un poco más pausado. Entonces, Sí, sí. vemos que aquí que hay que tratar de lidiar así con esas personalidades para acomodarse a la obra. Y ellos, Exacto. bueno, al final lo lograron hacer. Pero es lo que decimos, es la visión de uno y la visión del otro, ¿eh? Porque cuando Pablo llega allá, que está solo, nadie se fía de él, porque perseguía a la iglesia. Este ahora está con nosotros, pues si nos estaba masacrando a todos, ¿verdad? ¿Y quién es el que se acerca a él? Lo que decía Javi, ¿verdad? Bernabé, él ve algo allá. Es que la lección nos habla de dones que el Señor da a cada uno. Pues bueno, hay personas pues, que tienen una visión más amplia pues, porque el Señor le ha dado ciertos dones y hay otros pues, que tal vez no llegan a eso. En ese aspecto, pues esto es lo que ocurrió. Hijo de consolación, ¿no? Ahí está, sí, el nombre. Hay aquí una nota, Hechos de los Apóstoles de Ellen White, que dice, esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorable y aún severamente por un tiempo a Marcos, incluso severamente, ¿eh? Dice. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que lo habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. Fijaros la diferencia, ¿eh? Uno solo se fija en la acción que ha hecho. No tengo temor, me vuelvo. Pues ya no quiero saber nada de ti. En cambio, el otro ve en esa acción ve una inexperiencia. Le falta madurar, le falta pues crecer en la fe, ¿eh? Le falta estar más tiempo con nosotros predicando el Evangelio, visitando las iglesias, ¿eh? La diferencia, ¿verdad? La diferencia, ¿eh? Es tremendo. Está claro que obviamente ninguno llega a ser Jesucristo en toda su plenitud y la iglesia necesita de esos dos tipos de personas también. Pues necesita Claro. un Bernabé, pero también necesitaba un Pablo. Pero Claro. claro, tenerlo absolutamente todo, ¿quién salvó el Señor, ¿no? Claro. Bueno, de Pablo se habla menos, ¿no? De Bernabé se habla menos, ¿no? Que de Pablo. Prácticamente el libro de los Hechos, el protagonista es Pablo, ¿no? Bernabé se habla menos, pero también hizo su obra, como la hizo Felipe, la hicieron Esteban y la hicieron otros, ¿no? No se habla tanto, pero bueno, también era útil para la obra, por eso el Señor lo llamó, ¿no? Por eso el Señor lo llamó. Fijaros, vamos a buscar en las Biblias. ¿Tenéis por aquí? ¿Sí? Lluís, va. Colosenses 4, versículos 10 y 11. Y Ana, búscame 2 de Timoteo 4:11. Y veremos aquí un cambio que se produce en Pablo. Colosenses 4, versículos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. A Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Fijaros, aquí él está incluyendo en ese consuelo ¿a quién? Incluso Juan Marcos.
Después de la experiencia de su negación de tenerlo con él, fíjate que ahora aquí parece que para él es un consuelo. ¿Y qué nos dice el otro pasaje? Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué os parece? Toma a Marcos, a este Juan Marcos, al cual él rechazaba, que me es útil. Tómalo y tráelo contigo. Qué cambios, ¿verdad? Qué cambios, qué cambios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí Pablo erró, se equivocó al rechazar a este chico. Bueno, él tenía otra visión. Bernabé tenía una, Pablo tenía otra, pero sí que finalmente él se da cuenta de que necesita el apoyo de este joven. Y incluso pide que venga para acompañarle, porque le es útil para la obra. Dice aquí la nota, exacto, dice que el ministerio de Pablo se vio enriquecido por el joven predicador, a quien obviamente había ya perdonado por esa deserción, entre comillas, por así decir. Bueno, es bastante normal, es bastante normal. Vosotros, a ver, fijaros, no sé, yo, claro, cuando entré en la iglesia, sabéis, eran tiempos difíciles en España. Eran tiempos en que la dictadura aún... Teníamos democracia, entre comillas, pero la dictadura aún... Bueno, no había llegado aún. No. Yo me bauticé en el 73 y la democracia llegó en el 78, es verdad. Y claro, tú ibas a llamar a una puerta y el que te abría ya te preguntaba, ¿qué hacías ahí? ¿Tú de qué religión eres? No, es que soy adventista. ¡Buah! Te daban unos portazos en las narices. Y más una ciudad como la nuestra, que era un pueblo, que era muy cerrado, muy católico, ¿verdad? Tenías problemas. Pues claro, llegaba el siguiente sábado, tenemos que volver a salir, pues tenías temor. Claro, un chaval con 13, 14 años, vete a llamar a las puertas con la revista Centinela, ¿verdad? Para que la gente la lea, para que luego nos dé su opinión y así introducirlos en el Evangelio, ¿no? Pues ya daba reparo. Y claro, los hermanos mayores, pues te rodeaban, oraban contigo para que tomaras ánimo, ¿no? Y venga, va, a la labor. Y sí, pues salías a la labor, ¿no? Con esa perspectiva, a ver qué será. Pero bueno, había bendiciones, porque no todo eran portazos. A veces el Señor nos ponía almas sinceras que escuchaban, se quedaban en la revista, la leían, ibas a la semana siguiente y bueno, sacaban provecho de, pues me ha gustado y tal y cual. Y bueno, de ahí algún estudio salió. No muchos, alguno, que era muy difícil el terreno. Pero lo que decimos, cuando uno es joven, ¿verdad? Falta la experiencia, falta tal vez el calor del hermano más experto, y eso pues ocurría. ¿Por qué el Señor mandó a los discípulos de 2 en 2? ¿Por qué no los mandó solos? Tú aquí, tú allá, no, los mandó de 2 en 2. Y normalmente siempre solía ir uno que tal vez tenía más experiencia que el otro era más joven. Y así el uno al otro se apoyaban. Esto lo hizo la Iglesia por siempre. Yo recuerdo cuando se empezó la obra aquí en España por los hermanos Bon, pues que también se hacía así, ¿verdad? Y siempre iba uno más maduro, uno más experto, con uno joven, pues para irle enseñando, ¿verdad? Es lo mismo que hacían los valdenses. Exacto, como hacían los valdenses, eso es. También llevaban, el experto llevaba un jovencito para enseñarle, ¿verdad? Y no eran tiempos difíciles, les iba la vida, pero ya estaban educados de esta forma y salían pues con ese empuje, ¿verdad? De querer dar el Evangelio. Tú tenías esa edad, yo 6 menos. Y recuerdo cuando iba con algunas de las personas que eran veteranas en nuestra pequeña iglesia, porque ¿cuántos éramos? ¿12, como mucho? Sí, poquitos, muy poquitos. Y cada vez que íbamos a salir, había esa oración todos juntos, antes de ir cada uno al distrito que más o menos nos habíamos repartido. Y cuando llegabas después, había otra vez el juntarse para explicar las experiencias vividas. Y eso valía la pena, era muy positivo. Sí. Pero es cierto que cuando ibas, tenías que llamar a una puerta fríamente
y con las circunstancias que tú has descrito de cómo era Girona de dura, en este sentido, ¿no? Y recuerdo cómo era muy necesario eso de ir de dos en dos, porque alguna vez yo tuve que ir solo por circunstancias y bueno, te sales como puedes en el sentido de que garrotazos recibes. Y es más duro que si lo recibes acompañado de otro. Es verdad, es así. Y además la experiencia del mayor sobre el menor, de ver cómo encara las conversaciones, todo eso es muy positivo. La lástima es que todo esto, claro, ha pasado a la historia prácticamente, ¿no? Sí, ahora ya es una labor que ya prácticamente no se hace, o la hace muy poquitos. Muy poca gente, ¿no? Muy poquitos. Pero es muy positivo porque te servía para tratar con distintas personas de distintas edades, de distintos pensamientos, y eso curte mucho al cristiano a la hora de, a la hora de después cuando vas madurando, de saber encarar hacia un tipo de persona u otro. Ahí está. Recuerdo que conmigo a veces iba con la señora Anita, ¿la recordáis? Ella falleció, que había sido monja antes de hacerse adventista. Católica monja. Y recuerdo que cuando ella presentaba, luego al terminar me decía: Víctor, ¿cómo crees que lo he hecho? Yo tenía 7 o 8 años. ¿Y cómo crees que lo he hecho? Y yo recuerdo que le daba mi opinión y decía, sí, pues es verdad, ahora haré esto y lo otro. Y bueno, pero veías además esas ganas de compartir, no decir, mira, como soy el mayor, yo lo sé todo y tú te callas y aprendes. No. Y con eso yo siempre lo recordé con mucho cariño, ¿no? Ese trato, con ganas de crecer siempre. Mira, yo recuerdo en una ocasión que cuando salió el libro Soluciona esos problemas con la Biblia, que debe hacer, no sé, 40 años o más, no sé. Íbamos por las casas para distribuirlo. Yo me acuerdo que iba, parece que vino entonces un pastor de la Unión, no sé si era Calonge, no sé, un pastor de la Unión, iba con él, y el hombre llama a la puerta, y cuando abren, este chico quiere decirle algo. Me dejó ahí. Yo, claro, yo confiaba, será él el que presentará, ¿no? Este chico quiere decirle algo a usted. ¿Y ahora qué hago? Yo, claro, temblando y tal, pues mire, que traemos este libro, qué tal. Y bueno, entonces cuando terminamos la visita me corrigió, ¿no? Pues mira, esto lo has hecho bien, pero este no sé qué, no sé cuál. Pero vaya choque, ¿sabes? Tú confiando en que será él el que hará la presentación para que tú escuches y aprendas, y este chico quiere decirle algo. Me quedé que, bueno, algo tengo que hacer aquí, ¿no? Pero tierra trágame, ¿sí? Porque desde luego es que son experiencias que, bueno, ahora pues son chistosas y uno se ríe, ¿verdad? Pero todo ayuda, ¿eh? Todas esas experiencias, todo forma, desde luego. Mirad, la lección continúa en el apartado del lunes, se nos habla acerca de esclavo a hijo, y aquí se nos habla de la experiencia de un joven esclavo que tuvo que huir de su casa, de Filipos. Huyó porque no se veía bien tratado, y huyó a tal punto que llegó hasta Pablo, allá en Roma, y estuvo con él. Y Pablo, pues, lo tenía en gran estima, porque era un hermano útil. A pesar de que era esclavo, era un hermano útil para la obra. Y, ¿sabéis? Un día Pablo, pues, decide que este hombre vuelva de donde ha salido. Vuelva ya a Filipos, de donde ha salido, a su antiguo amo. Pero él escribe una carta en Filipenses, ¿verdad? Él escribe una carta en la cual le pide a aquel hermano que lo acepte, pero no como esclavo, sino como hermano en la obra, en la fe. Y dice, acuérdate que tú a mí también me eres, ¿cómo lo dice? Deudor, me eres deudor. ¿Por qué? Pues posiblemente Pablo le daría el Evangelio también, ¿no? A la vida. Exacto. Y claro, entonces dice, tú para mí también eres deudora. Pues ahora esa deuda, pues tenla presente al requerir, al coger a este chico como si fuera tu hermano, tu hijo.
¿eh? Es tremendo. No quiero leer el pasaje porque es bastante extenso, no sé si queréis lo leemos, pero es bastante extenso. Y nos habla acerca de esto, de cómo Pablo incluso tiene que llegar a decir que ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libres. En el Señor todos somos iguales. No hay distinción. ¿Y cuántas veces se hace distinción? ¿No decía Jesús en una de sus parábolas, si veis a un hombre vestido elegante, ¿qué hacéis? Le decís, siéntate aquí en el primer lugar, y si veis a uno que viene con harapos, ¿qué le decís? Tú allá, al rincón, ¿verdad? Hacemos distinción. Y como cristianos no deberíamos hacer esa distinción. Y Pablo esto lo tenía en cuenta. Posiblemente ya había pasado esta experiencia, a lo mejor con Juan Marcos, y tal vez ya había aprendido también, porque errores todos cometemos, hasta los más sabios cometen errores, pero seguramente allí ya aprendió. No sé si de este apartado queréis comentar alguna cosa, pero es importante este hecho, ¿no? Que en el camino del Evangelio, todos formamos parte del mismo equipo. Todos somos miembros de ese cuerpo que es la Iglesia, que es la cabeza Cristo, ¿verdad? Y todos somos necesarios. Tengamos más, tengamos menos. Seamos hombres, seamos mujeres. Seamos jóvenes o seamos más mayores. Todos somos útiles. Y no podemos hacer distinción. Mira, yo creo que alguna vez lo he explicado. Ahora te cederé la palabra, Javi. En una ocasión, aquí en España, en la editorial Safeliz, hubo un hombre de campo que se puso a colportor. Colportor es el que llevaba pues, los libros de la Iglesia, ¿no? El deseo a todas las gentes, Biblias, etcétera, ¿no? Y, ¿sabéis? Sus compañeros, pues pensaban, este hombre, pues si es de campo, ¿cómo va a ir por ahí para vender libros que nadie le va a escuchar, no sabrá ni qué hacer? Pues, ¿sabéis? Ese año, ese hombre fue el número 1 en ventas. El número 1 en ventas. Y decían, yo no lo conocí personalmente, pero decían que le dabas la mano y tenía la mano como lija, rasposa de trabajar en el campo, ¿verdad? Pero fue número 1 en ventas y todo el mundo lo menospreciaba. Pero era un hombre humilde, oraba antes de hacer la presentación del libro en cualquier casa y el Señor lo bendecía. Y vendía. Número 1 en ventas. Y cosa que los otros que eran tan veteranos quedaron anonadados. Y es el hacer distinción, ¿verdad? No, es que este no puede ser, pues es. El Señor a veces coge lo más humilde, lo más insignificante para avergonzar, ya dice, a los sabios, ¿verdad? ¿Querías comentar, Javier? También acá vemos cómo en eso que había fallado Pablo, de ser un poco, acá es como que Pablo le da la vuelta. Sí. En este caso se muestra muy... Se quiere resarcir un poco, tiene un ¿verdad? tacto muy con Onésimo, con el que era el amo de este esclavo, digamos, de cómo él dice, aunque tengo autoridad para mandarte, no lo quiere hacer de esa manera, dice, se lo suplica con amor. Y dice, si hay algo que te debe, ponlo a mi cuenta. Y le recuerda, aunque sabes que tú mismo te me debes. ¿No? Pero aunque él podía usar solo su autoridad, él no lo hace de esa manera. Pero sí lo recuerda, eso es muy interesante. Pero lo hace con un tacto. ¿eh? Esa carta es maravillosa, el tacto que tiene Pablo para lograr esa reconciliación, digamos, ¿no? Que el otro tampoco se sienta, ninguno de los dos se sienta obligado. Y que no haya ningún tipo de rencor, porque el amo podía castigarlo por eso. Por la ley podía usarla, pero él trata de que sea, digamos, que haya una reconciliación cristiana y que ahora lo reciba como un hermano ya. Como un hijo. Es muy interesante esa carta. Sí. Es interesante, ¿eh? Cómo las experiencias van curtiendo, ¿verdad? Y uno va aprendiendo, ¿eh? Vamos adelante. En el apartado del martes se nos habla acerca de los dones espirituales para lograr la unidad en la Iglesia, ¿eh? Y hay aquí algunos pasajes que deberíamos leer. Vamos a ver, 1 Corintios 3, del 5 al 11. ¿Quién le toca? Ángel, pues venga. 1 Corintios 3, del 5 al 11. ¿Otro hermano, Laura?
Por ejemplo, búscame 1 Corintios 12, del 1 al 11. Y Javi, léeme 2 Corintios 10, del 12 al 15. Empezamos por 1 Corintios 3, del 5 al 11. ¿Qué pues es Pablo y qué es apóstol? Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Perdona un momento. Aquí está hablando lo que el discípulo hace, ¿verdad? Lo que el siervo de Dios hace. Uno planta, el otro riega, ¿verdad? A veces para una misma alma hacen falta diferentes personas que hagan la labor. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? ¿Qué dice aquí? Dios, el Espíritu es el que... Adelante. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Ajá. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ah, que no tiene el micro. Ah, claro. Sí, no están escuchando. Versículo 9 estabas, ¿eh? Sí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, pues puse el fundamento. Ajá. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Uh-huh. Hasta el 15, ¿eh? No, perdón, sí, hasta el 11, sí, que me confundí con el otro. Sí. ¿Continúa? No, ya está, sí. Me había confundido con el otro pasaje, que era hasta el 15. Bien, pues aquí vemos la importancia de la labor de cada uno en la iglesia, en la obra. Uno dice que es el que planta, otro es el que riega, pero el Señor es el que bendice, el que da el crecimiento, el que hace que esa persona se convierta, ¿verdad? Y dice que lo importante, termina el pasaje diciendo que no se puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Quién es ese fundamento? Esa piedra del ángulo, ¿verdad? Cristo. Cristo es el fundamento. ¿Qué nos dice ahora el capítulo 12, versículos del 1 al 11? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os ha llevado a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es Ahora importante bien, esto, ¿eh? Es importante, que es el mismo Espíritu el que te hace ver quién es Jesús, ¿eh? Si no, no lo podríamos reconocer. sí. Por eso hay tanta gente que no saben, ni creen en Jesús. No tienen el Espíritu. Sí. Sí, por el 4. 4. Sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones, sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, ¿eh? El mismo Espíritu reparte a cada uno como Él quiere. ¿Qué quiere decir esto? Él ve cualidades en cada uno. Y dice, tú servirás para esto. El otro hermano servirá para aquello. ¿eh? Y Él va dando esos dones, ¿verdad? Que lo que hacen que es edificar la iglesia. Para que la iglesia siga adelante en unidad, en amor, que es el tema que estamos tratando en la escuela sabática. Javi, ¿quieres terminar de leer 2 Corintios 10, del 12 al 15? Sí, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Es importante también lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Qué puede pasar cuando un hermano sale, predica el Evangelio y consigue almas para Cristo? ¿Qué puede pasar? Según esto dice que hay algunos que se engreían, ¿verdad? Había engreimiento, mire yo qué bueno soy, ¿verdad? Entonces ya no confías en el poder de Dios en ti para hacer esa labor, sino que crees que eres tú mismo quien lo estás haciendo. Y eso es negativo, porque al igual como ahora estás tan crecido, puedes tener una caída tremenda, porque el Espíritu te abandonará por ese orgullo que tienes en ti mismo y caerás. Y todo el éxito que tenías se irá al traste. Por eso hay que ser humilde. Cuando llevas a una persona a Cristo, la gloria tiene que ser para Dios, no para uno. Tú solo has sido un instrumento. Pero la gloria es para Cristo. Hay una historia de la iglesia adventista que había era un pastor, un predicador, que era muy buen predicador, y en un momento, no sé si hay gente por ahí que no conoce, pero generalmente en las iglesias adventistas, en el púlpito para el sermón está el que predica y hay 2 o 3 personas más que están sentadas atrás y el predicador primero está sentado y después luego se sienta con ellos, ¿no? Y este predicador predicó, él era muy elocuente, era un gran orador y la gente quedó como muy, emocionada, si se puede decir, quizás no sé si esa es realmente la palabra, pero y cuando él va y se sienta, como que comenta, dice, mira cómo los tengo, cómo los he dejado. Yeah. Y había una hermana al lado que le dice, no fue usted, es el mensaje el que lo ha hecho. Claro, y el poder de Dios, el que ha tocado corazones, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver, cada uno de nosotros, a veces cómo se ilumina, inclusive a veces vemos la cara que pone la gente cuando le hablamos, pero es por el mensaje que estamos dando. Y el mensaje no es nuestro, no es nuestro, viene de Dios y eso es lo que hace maravillas, porque por nosotros mismos, nuestras propias palabras no harían mucho. Cuando el Señor te pone delante una persona sincera que necesita esas palabras que vas a darle, pues es lo que dices, notas esa reacción, ¿verdad? Como está ahí intentando recibir más, ¿verdad? Entusiasmada con esa palabra. Pero claro, eso no es motivo para luego uno creerse, ¿ves? Que bien lo he hecho, ¿ves? Que esta persona, gracias a mí, a mis palabras, ha recibido el Evangelio y lo ha aceptado. No, esto no es así. ¿Sabéis? Es a causa tal vez de los años que uno llevó en la iglesia, ¿no? Pero en la iglesia han pasado tantos pastores, cada 4 o 5 años teníamos un pastor nuevo, ¿verdad? Y en ocasiones, nos había venido algún pastor joven,
porque bueno, tú lo veías entre semana y va normal y corriente, ¿no? Pero el sábado, una transformación al 100%. Alicatado, alicatado de arriba abajo, con su traje, su corbata, su brillantina, bueno, es que parecía un modelo, ¿verdad? Y claro, luego se expresaba de una forma que estaban todos... ¡oh! El problema es que mucho de lo que hablaba era filosofía, no era doctrina bíblica, era filosofía, ¿eh? Y muchos, pues, y luego, claro, pero es que el pastor en esto pues no, ha errado. No, pero es el pastor, y se lo dice el pastor, ¿no? Y él entonces se engreía porque veía que tenía todo un grupo de seguidores, por así decir, como si fuera, yo lo veía pues como un artista de estos que cantan o actúan o tal, ¿eh? Y tiene sus fans, ¿no? Yo lo veía así, ¿eh? Y sabéis, esto hizo mucho daño a la iglesia, dividió la iglesia en dos grupos. Y esa unidad que hablamos en la escuela sabática y ese amor desapareció totalmente por la actuación de ese pastor. Porque unos lo defendían a capa y espada aunque estuviera equivocado, ¿eh? Y otros decíamos, pero hermanos, ¿no veis que lo que está diciendo no es doctrina bíblica? Es invención humana, pero es igual. Y hubo mucho problema hasta que no vino otro pastor y las cosas volvieron a su cauce normal. Pasó tiempo, ¿eh? Y son las cosas que pasan cuando uno, pues, no es humilde dando el evangelio en el nombre del Señor y no en mi nombre, ¿eh? Y después... uno tiene que buscar que la gente siga ¿a quién? A Cristo, no que me siga a mí, ¿eh? Y después así terminó todo el tema, ¿no? Que fuera del pastorado y peor. Hoy ya no es pastor, ¿eh? Ya fue expulsado de la obra, etc. ¿Querías comentar algo, Antonio? Sí, creo que es que tenemos que ser cuidadosos con todos los talentos que el Señor nos ha dado. Y humildes para recibirlos y trabajarlos. Exacto. Hay gente que tiene capacidad de hablar y gente que tiene capacidad de hospitalidad y de amar y gente que tiene otras cualidades que el Señor, si las pones si pones los talentos a su disposición, pues luego se multiplican, ¿no? Como la parábola de los talentos, ¿no? Exacto. O sea que evidentemente hay algo en el hombre, en cada uno de nosotros, que realmente se puede usar para Dios y eso es lo que importa, ¿no? Que lo que tengas es porque Dios te lo ha puesto y por lo tanto lo usas para su bien, ¿no? Aquí está. O sea que puedes hacer muchísimas cosas con lo que Dios te ha dado. Al menos un talento tenemos y eso es una promesa. Aquí está. Mira, tú una cosa es cierta. Si estamos en este camino es porque el Señor nos ha llamado. Un día el Señor llamó aquí al corazón, ¿verdad? Nos dice, estoy a la puerta y llamo, el Señor llamó. Y estás aquí por algo. Porque Él ve ahí un elemento importante para la obra, ¿eh? Como lo veía en Pablo y lo veía en tantos otros, ¿verdad? ¿Eh? El problema es que, como antes estábamos diciendo, ¿no? Que en nosotros crezca pues esa arrogancia, ese orgullo, es que qué bien que lo hago, ¿verdad? Ese es el problema. Y es un peligro para ti y es un peligro para los demás hermanos, porque pueden ocurrir las cosas como antes citábamos, ¿no? Que uno se fije en la persona y olvide a Cristo, ¿eh? Ese es el problema. Por eso la humildad tiene que ser la guía de nuestra vida, la humildad, ¿eh? No querer ser más de lo que realmente pues a veces pretendemos o podíamos pretender, ¿eh? Vamos adelante. El miércoles nos habla acerca de el perdón. Qué cosa más complicada, qué cosa más difícil, el perdón. ¿Quién no ha tenido alguna experiencia de este tipo, verdad? Que ha sido ofendido por alguna persona, o hermano en la fe, o sea, un vecino, o un familiar, quien sea, y qué difícil es, ¿verdad?, ir allá y arreglar las cuentas. Que actúe el perdón. Qué difícil, ¿eh? Y en cambio, fijaros, es lo que la Escritura nos aconseja.
el perdonar. ¿Qué dijo Jesús? Él hablaba allí en Lucas 23, hablaba de que si alguien tiene algo con un hermano, pues ¿qué debe hacer? Debe ir a hablar con él, ¿verdad? Intentar arreglar las cosas, ponerse en oración, ¿verdad? Si con todo y con esto no hay reacción, no hay pues ese perdón, esa unidad, entonces ¿qué debe hacer? Dice, debe pues tomar 1 o 2 testigos, y hablar con él. ¿Para qué? Para que juntos oren y dialoguen sobre el tema para poderlo solucionar. Si con todo y con esto no hay nada que hacer, claro, si así se logra, pues dice, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Pero si con todo y con esto no hay nada que hacer, entonces dice, hay que llevarlo a la iglesia. Y que la iglesia, pues, luego decida la posición. Pero yo pregunto, ¿hay que llegar a estos extremos? Bueno, Jesús sabía la condición humana, ¿verdad? Por eso dijo estas fórmulas, ¿no? Porque él sabía la condición humana. Él sabía que a veces pues el ego, ¿verdad?, el orgullo no permite dar el brazo a torcer. No, yo tengo la razón y yo de aquí no bajo, ¿no? Y no acepto ese perdón, ¿verdad? Jesús lo sabía. Pero lo triste es que tengamos que llegar a estos extremos. Esto es lo triste. Sí. Es evidente que el Señor nos perdona, ¿no? Pero es condicional. Es condicional. Cuando nosotros vemos la oración del Padre Nuestro... Eso es lo que quería comentar. Sí, no. Sí. Bueno, el Señor que dice en esa oración, perdónanos como nosotros perdonamos, ¿no? Así como nosotros perdonamos. ¿Nosotros perdonamos? Claro. Si nosotros perdonamos, está bien que el Padre nos perdone, ¿no? Pero si nosotros no perdonamos, le estamos diciendo al Señor, no nos perdones, tampoco a nosotros. Ya puedes clamar. Claro, perdónanos, ¿cómo perdonamos nosotros? Pues si tú no perdonas, no puedes pedirle al Señor que te perdone. Esto es algo muy triste y a veces evidente cuando hay la participación en la Santa Cena, en tantos lugares, en tantas iglesias, que hay algún hermano o hermana que no quiere participar, pero no porque su vida espiritual tenga un gran pecado o alguna cosa así, sino porque está mal con otro y no quieren solucionarlo, doblegarse, pedir perdón, hablarlo. No quieren. Y prefieren dejar de lado la bendición de Dios, que es participar en ese sagrado rito, a hacer... Es que es increíble, pero eso sucede. ¿Cuántas veces no ha pasado? Y sabes que realmente es por esas situaciones, ¿eh? Es lamentable, porque ¿cómo podemos decirnos después cristianos, ¿no? ¿Os imagináis a Cristo haciendo todo lo contrario? Es que es increíble. Ya sabemos que, bueno, la experiencia está escrita en la palabra de Dios, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, lógicamente. Cómo había iglesias que incluso entre los hermanos pues había tensiones, ¿verdad? Porque unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, ¿verdad? Luego otros pues creían pues que estaba bien pues comer cosas sacrificadas, ¿verdad? El otro pues parece ser que hasta hacía incesto, ¿verdad? Y le parecía bien. Y bueno, Corintios sobre todo tuvo estos problemas, que Pablo tuvo que ahí, y hasta con lágrimas tuvo que escribir cartas para ayudarles a reencaminar su camino, ¿verdad? Es triste, a veces esas cosas suceden, pero ¿por qué suceden? Suceden porque la persona no está en la labor que debe estar. El Señor te ha llamado, el Señor te ha pedido, mira, trabaja en mi obra, estudia la palabra para que tú te alimentes, para que tú te formes, ¿verdad? Pero a la vez compártela. ¿Y qué hacemos? Mucha televisión, mucho trabajo, muchas cosas que nos distraen, pero estudiar poco y compartir tal vez menos. Entonces, claro, ¿qué formación hay? ¿Qué espiritualidad hay en los corazones? Entonces, lógicamente, cuando esas personas que son así se reúnen con los hermanos, ¿qué hay ahí? Hay diferencias, porque no han trabajado esa mente, ese corazón, para ser uno con el hermano, para tener ese mismo sentir. Entonces hay esos problemas.
Eso surgió en Corinto, surgió también en otros lugares, ¿verdad? Y hoy en día surgen muchas iglesias. Y esto es lo triste, ¿eh? Claro, cuando tú ves un aspecto así, si tú aprecias a esa persona, pues irás a ella, ¿verdad? Y intentarás pues hablarlo y orar para que se dé cuenta de su error, ¿eh? Y bueno, si recapacita, pues lo que dice Cristo, has ganado a un hermano, ¿verdad? Has ganado a un hermano, has logrado una victoria, ¿eh? Pero no siempre sucede así. ¿Por qué? Porque como no estamos familiarizados a eso, al estudio, al compartir la palabra, pues entonces nos sentimos pues como atacados, ¿verdad? Entonces levantamos barreras y en vez de buscar la reconciliación, la paz, el perdón, lo mantenemos. Y luego surge lo que ahora comentaba Víctor, ¿no? Llega el día de hacer la comunión, hacer la Santa Cena, y hay hermanos que no la hacen. Pero no porque en su vida no estén las cosas correctas, sino porque hay problemas con otros hermanos y no quieren resolverlo. O bien porque hay entre ellos, pues, simplemente no se aguantan, no se soportan. Y eso sucede. Y es triste. En el pueblo de Dios, que sucedan estas cosas, ¿eh? Los discípulos intentaban evitarlo. Y cuando algo surgía, siempre había alguien que iba allá. ¿Qué pasó con Pedro y Pablo? ¿Os acordáis? ¿Qué hacía Pedro? Estaban los de la circuncisión, se comportaba como los de la circuncisión. Estaban los de no la circuncisión, se comportaba como los de no. Y Pablo pero tú, Pedro, ¿qué estás haciendo? Tuvo que rectificarle. Y cuidado, era Pedro. Era, por así decir, el primer apóstol en importancia, al que el Señor escogió, apacienta mis corderos, ¿verdad? Pablo hemos visto, ¿no?, en este aspecto con Juan Marcos, no, tú no me eres útil, no, porque nos dejaste. Vemos como a veces hay problemas, pero esos problemas, pues con oración, hablando entre nosotros, se solucionan, siempre y cuando el Espíritu está ahí, pidiendo su presencia. No sé si queréis añadir algo más. Sí, Fanny. yo me acuerdo mucho de, cuando estaba en el colegio, tenía una compañera, bueno, una amiga, y siempre se me quedó grabado ese comentario que hacía ella. Siempre decía que ella decía, yo perdono, pero no olvido. Y me acuerdo que siempre me lo decía. Bueno, eso lo hemos oído tantas veces. Sí, siempre me lo recordaba y yo me ponía a pensar. Decía, pero si perdona y no olvida, bueno, claro, era yo en mi forma de ser tengo eso, ¿no? Que si alguien me hace daño, pues mira, ya pasa y ya está, y se me olvida. Sí. Pero, y siempre, ella siempre era lo mismo, ¿no? Yo perdono, y siempre lo repetía, como que lo quería dejar muy claro, de que, bueno, claro, no era cristiana, obviamente. Pero me acuerdo cuando Pedro negó al Señor, ¿no? Que sentía arrepentido de lo que había hecho y por lo que había cometido. Y cuando Cristo resucitó y que le dijo las 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y sí, Señor, yo sé que te amo. Y luego le volvió a repetir, Pedro, ¿me amas? Pues apacienta. Y las 3 veces. Entonces, vemos ahí que Jesús estaba tratando de recuperar esa confianza, ¿no? O sea, que Pedro realmente se perdonara a él mismo por lo que había hecho, claro, y que recuperara otra vez la confianza para poder seguir adelante. Y a veces no perdonamos porque a veces ni nosotros nos perdonamos a nosotros. No nos perdonamos a nosotros. Ahí está el asunto. Cuando realmente entendemos que debemos de perdonarnos, como Cristo nos perdona, pues eso lo transmitimos a los demás. Pues esto que estabas hablando ahora de que perdono pero no olvido, ¿sabéis? De la persona que yo antes os hablaba, que había sido pastor en la iglesia, decía hay que perdonar pero no hay que olvidar. Y eso hay que guardarlo aquí para luego en un futuro reírse, ¿no? Si eso es lo que hará es que haya más rencilla. Claro, hay que perdonar y olvidar. ¿Qué dice Jesús que hace con nuestros pecados? Dice que los echa allí en el fondo del mar. Él se acordará, ¿no? No.
Él va al Padre, mira, mira las señales, por él morí, se ha arrepentido, está limpio, es santo, es puro. Ya no hay pecados en él, ya no se acuerda ni de lo que has hecho. Es como nosotros vamos a, bueno, sí, perdonamos pero no olvidamos, nos lo quedamos aquí y otro día nos reímos, ¿no? Y claro, hay casos, obviamente hay casos que, bueno, casos puede haber un montón y por ejemplo alguien podrá decir, pero ¿cómo podré perdonar? Por ejemplo, si una persona mató a mi hijo o si una persona abusó de mi hija o abusó de mí, ¿cómo seré capaz de, si viene esta persona a pedirme perdón, perdonarlo con ese daño tan tremendo y que lo recordará siempre, ¿no? Pero ha habido casos. Han habido casos. De personas que hicieron tanto daño y vinieron, bueno, en este tipo de cuestiones, ¿no? Vinieron, pidieron perdón porque se reformaron y la otra persona aceptó el perdón y tuvieron un tipo de hermandad y comunión impresionante. Han habido casos incluso de padres que han perdido a su hijo, asesinado por otro joven, y han tomado a ese joven y lo han adoptado como hijo suyo. Y lo han querido tanto que al final este joven se arrepintió de corazón de lo que había hecho. Se arrepintió, pero hay que tener mucho valor para hacer esto, ¿eh? ¿Qué persona que la vida de tu hijo ha sido quitada y vas a perdonar de esta forma? No solo perdonar, sino acoger a esa persona y educarla en tu seno, darle una educación cristiana, ¿eh? Para su bien, para su salvación. ¿Cómo hay que ser para hacer eso, verdad? Hay que ser íntegro totalmente, cristiano genuino totalmente para hacer eso, ¿eh? Y volcar todo ese amor que estaba en el Hijo, volcarlo en este que te lo ha quitado, como si fuera tuyo. Hay que amar como Cristo. Pues ahí está. Es que es tremendo, sí. Por eso Pablo dice, alguno tal vez os haría morir, ¿verdad?, por otro, ¿eh? Bueno, Cristo murió por todos. Y todos éramos pecadores que no merecíamos nada, ¿eh? Dime. Digo, ¿acaso no matamos todo al Hijo de Dios? Hombre, claro, por eso murió, por mi pecado, el tuyo y el de todos, claro. Que estaba pagado, digo, ¿acaso no hemos matado todos al Hijo de Dios y el Padre nos recibe, ¿no? Sí, y nosotros somos los asesinos de su Hijo, de alguna manera, ¿no? Sí. Es verdad, uno puede ver al Sanedrín, a los romanos, pero ha muerto por nuestros pecados. Sí. Y luego el Papa dice que fue un fracaso la cruz, ¿verdad? Es tremendo. Ángel, te has quedado con las ganas, querías comentar algo, ¿eh? Bueno, quería mostrar una casuística, romper una lanza por una parte de los perdones. Ajá. Que evidentemente 70 veces 7, ¿de acuerdo? Sí. Pero sí que es verdad que eso solo, lo que estáis comentando solo funciona si las dos personas en discordia quieren buscar a Dios. Ya. Cuando hay una persona en discordia que sigue en las suyas, sigue en sus 13, y lo único que hace es hacer daño a la gente, entonces tú puedes perdonar, pero vas a tener que levantar una barrera por seguridad. Claro. Hay que ser prudente. Apartarse evidentemente, de esa persona, lógicamente. No irán dos, ¿no?, en unión si no están en lo si no correcto. Están de acuerdo, en imposible. acuerdo. O sea que en Proverbios también habla mucho de eso. De no tomar la vida del otro por la tuya y no responder por el otro, ni incluso con cuentas bancarias, o sea, ni con dinero, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta que también hay que protegerse. Hay que perdonar, pero hay que protegerse también, de según qué personas. Sí, es totalmente cierto, ¿eh? Bueno, y en ese caso no puedes olvidarlo. Claro, si tú te olvidas de lo que te ha hecho y del mal que puede hacer, pues no puedes olvidar eso. Tienes que tenerlo en cuenta. Bueno, eso lo que quería comentar. Sí. Y la lección, pues, continúa y termina en el jueves, en lo cual, pues, trata este tema que estamos citando, ¿no? Los 3 pasos que se deben hacer, pues, cuando un hermano, pues, hierra, ¿verdad? Y uno lo ve, pues, porque se ha sentido dolido, o tocado, etcétera, pues es intentar con él, pues, arreglar la situación antes de que vaya a mayores. ¿Sabéis qué es lo triste? Aquí se da este consejo, ¿no? Ves y habla con él, ¿no?
Y si el hermano te escucha, pues le has ganado, ¿no? Si no lo hace, pues lleva unos testigos. Que escucha, pues continúas ganándolo, ¿eh? Si no, pues llévalo a la iglesia y la iglesia decide, ¿verdad? El problema es que a veces la iglesia decide cosas erróneas. Bueno, ¿y este quién es para decir esto, ponerse en lugar de...? No, bueno, a veces la iglesia decide casos en los cuales, por así decir, excomulga, ¿verdad? Borra, desfraterniza a personas que están haciendo la labor de Dios, que están andando conforme a la voluntad de Dios. Pero como esa andadura no es de acuerdo a la visión de la iglesia, pues entonces esa persona estorba y la desfraternizan. ¿No hemos vivido casos así, verdad? Dolorosos, dolorosos. Pero sabéis, ante eso, esas injusticias que a veces se hacen en la iglesia, pues el que lo ha sufrido tiene que saber también perdonar. Tiene también que saber perdonar a aquellos que en su ignorancia, porque no han querido saber más, en este caso sería la verdad presente, ¿no? No han querido ir más allá, han cometido un error. Te han desfraternizado. El desfraternizar es expulsarte de la salvación, por así decir. Si tú no perteneces a la iglesia, pues en teoría no podrías pertenecer al pueblo de Dios. No serías salvo. Es decir, te están expulsando de la salvación, ¿no? Perdonar eso. Y encontrarte con esas personas por la calle y abrazarlas y hablar amigablemente con ellas, no tenerles en cuenta eso. Que a veces estas cosas surgen. A veces surgen. ¿No lo hicieron con Jesús? Los mismos dirigentes del pueblo temen a Jesús porque les va a quitar ese protagonismo, ese estatus, ¿verdad? Y lo llevan a la cruz. Y eran su pueblo. ¿No lo hicieron ellos? Pues si ellos lo hicieron, ¿no lo harán otros? A lo largo de la historia. La Iglesia Católica lo hemos visto a través del Apocalipsis, ¿verdad? Cómo ha hecho esto con tantos herejes, entre comillas, porque no andaban conforme a su voluntad, a sus requerimientos. Y poniéndose en lugar de Dios, juzgan y maltratan a una persona, le quitan la vida de la forma más cruel posible para que sufra más. Es tremendo. En el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. ¿Tú te imaginas a Cristo haciendo eso por alguien? Cuando lo que dices, perdona a tu enemigo, ora por tu enemigo, si te dan esta mejilla pon la otra. ¿Tú te imaginas a Cristo martirizando a una persona porque no quiere seguirle? Por eso ese poder no es de Dios. Ese poder que hizo eso durante tanto tiempo no es un poder que venga del cielo. Al contrario, es un poder infernal. Infernal. Y la lástima es que hay muchos, por eso dice la Escritura, Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. Hay muchos que están allá engañados, creyendo que ese poder es la iglesia única y verdadera. Y están engañados. Se creen que hoy ha cambiado, que ahora será ya siempre santa, justa y buena. Y cuando sabemos por la profecía cómo volverá, y cuando analicemos el capítulo 13 de Apocalipsis, lo veremos claramente, cómo volverá a hacer y peor lo que hizo durante 1260 años. Tremendo. ¿Querías comentar algo? El caso más bestia de perdón está Cristo en la cruz, ¿no? Está ahí en la cruz, está moribundo y que dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Es tremendo, Ya comprende su ignorancia, que no hay nada que hacer, que él ya no puede hacer más y que tiene ya que la misericordia del Padre. Si decide por ellos, si hay salvación, pues él sabrá, pero... Sí. Y ya está, ¿qué más puedes hacer? Sí. Y eso la verdad es que la experiencia es que te da paz decir eso, también. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo.
al oponerse al mensaje o al burlarse de nosotros, perdónalos porque no saben qué están haciendo. No saben con quién se están metiendo. No tienen ni idea. Es importante esto también, porque cuando uno reclama perdón o recibe el perdón, qué peso se quita uno de encima. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de familias que han estado enfrentadas años y años y años, por algún motivo específico, que la pelota se ha ido haciendo grande, ¿verdad? Y hasta que uno de ellos pues decide poner fin, perdón. Y comienza pues una nueva relación de amistad, de respeto, se acaban todas las barreras que estaban ahí. Se tira todo al suelo como el muro, ¿verdad? Que cayó hace 30 años ya. Es tremendo. El sosiego que hay en recibir el perdón y en dar incluso el perdón. Laura, ¿qué querías comentar? Sí, que por algo que habíamos comentado, cuando hay problemas en la iglesia, pues se tiene que ir con uno, con dos, ¿no? O presentarlo dentro de la iglesia, para que ese problema pues sea arreglado entre los dos miembros, ¿no? Pero en reiteradas ocasiones se ha presentado estos casos, pero por algunos X pastores, entre comillas, pues yo he oído eso, ¿no? Y te decían, bueno, tú te has metido en tal problema, usted se ha metido en tal problema, pues vayan y arréglense ustedes, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué haces si recibes esa respuesta como miembro de la iglesia, ¿no? ¿Cómo te la arreglas? ¿Cómo te la rebuscas? Y ahí, ¿no? Hay estos textos que dice, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste a la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia, porque aquí yo levantaré en la tierra un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas, dice, ¿no? Bueno, yo por lo menos aquí he entendido, ¿no? Que sí, están ahí los atalayas en la iglesia, los pastores, según se hacen llamar, pero no buscan una solución, no se les enseña, no se les da, ¿no? Esa respuesta inmediata, porque yo vi, por eso es que hay personas que lo vi, incluso en familia, que no se logran perdonar a sí mismas porque no han entendido realmente el significado del perdón, ¿no? Y tanto dentro de los pastores, los miembros, lo que hacen es alejar al miembro. ¿Por qué? Porque se les señala por su pecado, por su tropiezo, ¿no? Muchas veces tropiezan 1, 2, 3 veces en el mismo error, en la misma piedra, como decimos, pero luego es muy difícil. ¿Qué haces entonces? ¿Te sientes acusado? ¿Qué haces? Muchas personas yo vi que se salieron por eso de la iglesia, ¿no? Y dejaron de amar a Jesús, de amar a los hermanos y dejarse de llamar cristianos y adventistas. Sí, en algún momento a mí misma también me pasó, yo dije, yo no voy a predicar más a la iglesia adventista, yo voy a predicar a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, ¿no? ¿Por qué? Porque no ves el cambio, ¿no? Porque de lo que tú hablas también tienes que reflejar en los hechos, ¿no? Entonces no lo ves tampoco, no lo ves, pero tampoco lo percibes, y entonces dices,
¿a quién predico realmente? Pues a Jesús, ¿no? Y ir realmente a Jesús y no al hombre, ¿no? A veces estas situaciones, ¿sabéis?, tienen que ver con el nombre de la persona, tiene que ver a veces con el peso que tiene en la iglesia la persona, comparada pues con otra que no tiene ese nombre, que no tiene ese peso. ¿A quién se valora más? Tal vez el que tiene ese peso y ha cometido un error, pero como es quien es, no se le tiene en cuenta. En cambio otro, como no tiene esa importancia en la iglesia, pues a ese se le tiene en cuenta y a ese se le pega el tirón de orejas. Qué humanos, qué humanos hemos llegado a bajar, ¿no? Qué hondos hemos llegado a bajar, para ver las cosas de esta forma. Cuando la Escritura dice que todos somos uno en Cristo. Y todos tenemos ciertos dones, unos más, otros menos, unos varios, otros pocos, etcétera. Dones, talentos, etcétera, ¿verdad? Pero todos tenemos cabida en la iglesia, en el cuerpo, que es la iglesia, en Cristo. Y en cambio hacemos distinción. Es tremendo. Yo quería comentar, la cita ahorita no la tengo, pero hay una cita de Elena White que habla de las relaciones restauradas, ¿no? Entre los hermanos, bueno, entre relaciones restauradas. Y habla de que tanta importancia tiene esto que en el cielo cuando dos personas que han estado, bueno, han tenido un desacuerdo, así como por ejemplo Juan Marcos y Pablo o cualquier otro, dice que hay fiesta en el cielo, alegría en el cielo. Cuando hay reconciliación. Cuando hay reconciliación, como cuando un pecador se arrepiente y baja a las aguas del bautismo, que hay fiesta en el cielo y que los ángeles cantan. Y bueno, también cuando hay una relaciones restauradas, pues hay fiesta en el cielo, porque claro, Dios es... Por eso dice la Escritura que somos espectáculos, ¿verdad? Sí. No solo al mundo, sino también al cielo. Y el cielo, desde luego, se entristece, ¿verdad?, cuando ve que entre hermanos hay discordia. Eso tiene que doler a los ángeles, a los habitantes de otros mundos que nos están viendo, tiene que doler. Pero cuando hay esa reconciliación, es lo que dice Fanny, ¿verdad?, y esa alegría, ese gozo, como si se hubiera ganado un alma para Cristo. Bueno, a lo mejor Fanny se refiere a esta cita que a mí me ha gustado, y es así, dice, un hombre nunca debe decirle a otro cuando vea que te ha reformado, entonces te perdonaré. Esto está de acuerdo con la naturaleza humana, pero no es el plan de Dios. Al demostrar que no deseas tener compañerismo con tu hermano, no solo lastimas su alma y la tuya, sino que hieres y lastimas el corazón de Jesucristo, el vigilante. Sí, es lo que es ya que se estaba refiriendo. Al final todo depende del arrepentimiento, y el no querer arrepentirse es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí está. Hasta en eso, hasta en eso. Hay unas notas aquí para terminar, ya, que el tiempo se nos va. Obreros Evangélicos, la página 516, en el último apartado del jueves, dice, no permitan que el resentimiento madure hasta convertirse en malignidad. No dejen que la herida se infecte y revienten palabras envenenadas que contaminarán las mentes de aquellos que las oigan. No permitan que pensamientos de amargura continúen llenando su mente y la de ustedes. Vayan a su hermano y háblenle del asunto con humildad y sinceridad. ¿Por qué? Porque si no, eso se esparce. Hay hermanos que toman partido. Pues yo estoy de acuerdo con ese. No, yo con el otro. Y eso divide. Y eso hace que el problema crezca, ¿verdad? Ya no es de dos, sino que es de una multitud. Por eso dice, no permitan que esto suceda. Y a las notas del viernes, que son también muy interesantes, mensajes selectos, dice, cuando los obreros tengan un Cristo que muere permanentemente en su alma, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos, tan ciertamente
como que la promesa de Dios nunca faltará en una jota o una tilde. ¿Cuándo recibiremos las lluvias de gracia del Espíritu Santo? Cuando haya en el cuerpo de Cristo unidad. Si hay disensión, no. No vendrá esa lluvia, ¿eh? O tal vez unos la recibirán porque andan correctamente, han querido reconciliar, pero no ha habido nadie que los escuche. Ellos recibirán, pero los otros no, ¿eh? Y termina en la educación, creo que es la educación, creo que es educación 195. Dice, si queremos sustituir el gran día del Señor con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, perdón, sustituir, no es que lo digo mal, si queremos subsistir en el gran día del Señor con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia y contienda por la supremacía. Debemos construir completamente la raíz de estas cosas impías. Debemos destruir completamente la raíz de estas cosas impías para que no puedan surgir de nuevo a la vida. Debemos ponernos plenamente al lado del Señor. Fijémonos, ¿eh? No permitir que esas cosas vayan adelante. Cortarlo de tajo. Cortarlo, ¿eh? Y aquí pues llegamos a lo que antes decíamos, pero bueno, lo hemos mencionado un poco en el sábado, ¿eh? En la tercera consulta que nos hace aquí en las preguntas para dialogar, dice, si observamos a nuestra iglesia, es decir, a la iglesia adventista del séptimo día como un todo, ¿qué es lo que más nos impide lograr el tipo de unidad que se necesita para alcanzar el mundo? ¿Son nuestras enseñanzas y doctrinas? Por supuesto que no. Es tremendo. Sí, la doctrina no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué somos? ¿Un club? ¿Un club de alterne? ¿Qué somos? Nos reunimos porque hemos creído en Cristo, ¿verdad? Y estamos, es que hace risa, ¿verdad? Es que estamos enseñando su palabra. Nos reunimos porque unos a otros queremos alimentarnos de ella, compartirla entre nosotros, edificarnos, ¿verdad? Entonces las doctrinas no son importantes. Bueno, yo diría que es el todo, por lo que antes comentábamos, ¿verdad? Cuando se deja la doctrina de lado, se sustituye por diversiones y otras cosas mundanas, esa iglesia, caos total. Pero ellos quizá creen que la doctrina ya la tienen toda. Ese es el problema. Ese es el problema. Que ellos creen que la doctrina que hasta ahora conocen es toda la que hay, ¿eh? Y hay más doctrina que el Señor está dando. Hay más verdad presente que el Señor está dando. Y a esa es a la que su pueblo se está oponiendo. Lo mismo pasó con Cristo, lo mismo pasó con Miller, lo mismo le pasó a Joseph Wolf, y lo mismo está pasando ahora. Oposición a las verdades que el Señor está dando. Es tremendo. Porque eso no edifica, parece ser. Parece ser que esto no edifica. Bueno, no sé qué baremo toman, pero desde luego no es un baremo basado en la Biblia. Bueno, de hecho lo que están diciendo aquí es que a la pregunta de que qué nos impide lograr la unidad, dicen que la doctrina no es el impedimento. Claro, al decir que la doctrina no es el impedimento es porque no hay discusión en la doctrina. Lo que está diciendo son verdades, digamos, consumadas, asumidas y que están blindadas y por lo tanto no puede haber disensión en eso. De hecho, es cierto, no puede haber disensión en eso, si no hay unidad. Ya, claro, claro. Pero ellos están poniendo el énfasis en los problemas personales que tenemos entre nosotros como lo único que hace que que no podamos recibir esa lluvia tardía o esa unidad, ¿no? O sea que no miran la doctrina, la nueva luz, no la miran, porque así tienen una cosa menos en que preocuparse. Yeah. Si ellos presentaran la verdad, presente tal cual es, quizás sí que habría disensión, pero la disensión sería sana. Claro. Es el mensaje que divide. Es el sonido de trompeta que dice, bueno, es que habría disensión. Limpieza, claro que habría entonces ahí disensión. sí que habría unidad. O sea, claro, es lo más fácil, es el paso previo al ecumenismo, evidentemente. Claro, porque la verdad presente es como una espada, ¿verdad? Es como una espada. Es como llevar la guerra a ese lugar, ¿verdad? El que lo acepta
pues ¿qué pasa? Tendrá confrontación con aquel que no lo acepta. Eso sigue en la línea de lo social. Fijaros que toda la lección de todo este trimestre es lo social. El problema es lo social, nada más. Desde que solucionamos lo social y lo personal, y ya está. Sí. Ya podemos estar juntos. Entonces, claro, bueno, vamos, sigue en la misma línea. Eso es el ecumenismo. Al final es lo sentimental, es lo, claro. lo sensacional. Como no hay tantas doctrinas con las demás religiones que nos separen, ¿no? No hay tantas al final, ¿no? No hay tantas diferencias, ¿no? Pues entonces nos unimos todos, ¿no? Porque se está buscando, ¿no? Claro, esto va siempre de acorde, soy rico, ya no necesito de nada más. Porque lo increíble es que dice que, es decir, el tema no es la doctrina, ¿no? De ninguna manera. Dice, eso es exactamente lo que Dios nos ha dado para proclamar al mundo. Vale. Pero entonces, si no se predica doctrina dentro de la iglesia, ¿qué se va a proclamar al mundo? Entonces, otra vez la pregunta, entonces, ¿para qué se suben al púlpito a predicar? Es decir, si nosotros necesitamos ser convertidos diariamente, cada sábado necesitamos convertirnos. ¿Y qué es lo que nos va a convertir? Es decir, la doctrina lo es todo, eso es lo que cambia nuestro corazón. Y si no, ¿qué le vamos a predicar? Yo quería leer una pequeña parte de una cita de Ellen White. Dice, esto está en Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Dice, nunca hemos de olvidar que Cristo nos instruye a través de sus siervos. Puede haber conversiones sin la intervención de un sermón, cuando las personas viven aisladas y no tienen acceso a los medios usados por Dios para impartir su gracia. El Espíritu Santo obra en ellas y se convencen de la verdad por medio de la lectura de la palabra. Pero el medio designado por Dios para la salvación de las almas es la locura de la predicación. Para salvar almas afuera, primero tenemos que oír la locura de la predicación adentro. Yo creo que esta gente ya no tiene vergüenza y yo me pregunto, ya esta gente que escribe estas cosas, bueno, mira... Pero los ancianos, los maestros de escuelas sabáticas, es que ninguno lo ve y los que lo ven no se animan a decir nada. No levantan la voz. Ellos tendrán que responder ante Dios. Sí, sí. Que el Señor nos ayude. Pues en ese aspecto, pues todo lo que aquí se ha dicho, el 99% de lo que se ha dicho, que lo acoplemos a nuestra vida. El Evangelio es para los valientes. Claro. Y el reino de los cielos será para los valientes. Si muchos no se posicionan, es porque se sienten a cobijo dentro de la denominación. Y pueden muchos estar en desacuerdo con muchas cosas, pero de ahí no llegan a pasar, aparte de comentarlo en voz baja a los que tengan cercanos, ¿no? Eso lo hemos visto en más de una ocasión. Sí, sí, ven cosas que no se hacen bien, pero callan, no... Entonces, ¿esto qué es? Cobardía. Sí, sí, sí. Y si uno no se posiciona firmemente, dice las cosas claras ahí, te echen o no te echen, pero te van a echar, seguro, no eres valiente, por tanto no tendrás el reino de los cielos. Son palabras tristes y duras, porque cuando amas a la iglesia es durísimo eso. Claro. Pero las cosas son así. Sobre todo cuando ves muchos predicadores, ¿verdad?, que empiezan, que parece que van a predicar la verdad de hoy, los 6.000 años, 2031, y parece que empiezan bien, pero luego regiran, ¿verdad? Y como todos. Sí, 6.000 años, pero no sabemos cuándo concluyen ni cuándo empiezan. Bueno, Cristo vendrá antes, ¿no? La valentía. Que el Señor nos ayude, que por lo menos este ministerio sea valiente para seguir proclamando estas verdades, vivirlas y proclamarlas, para que vean que hemos estado con Jesús. Que es en definitiva lo que les pasaba a los discípulos. Veían que estaban con Jesús, porque predicaban igual que Él y vivían igual que Él. Que el Señor nos ayude en ese aspecto. Vamos a terminar con una oración, si no, no vamos a dejar tiempo a Ángel. Señor, te agradecemos por ese sábado que nos das, te agradecemos por esa escuela sabática, en la cual vemos cómo entre nosotros tiene que haber, Señor, esta unidad, que en nosotros tiene que haber ese respeto, ese amor, en el cual si en alguna ocasión pues sale una espurna, una chispa, Señor, que sea tu voluntad que sepamos arreglarlo para que todo pueda funcionar bien, para que los demás vean que realmente te hemos conocido. ¿Cuántas personas a veces encontramos en las salidas que hacemos que nos dicen, tenía ganas de conocerte para ver si eras tal como aparentas en la televisión?
y a veces pues nos llevamos sorpresas. Señor, que no presentemos doble cara, que seamos sinceros, humildes, y que con nuestro comportamiento hagamos que otros pues se acerquen a ti y te acepten. Señor, que tu paz quede con nosotros, perdona nuestras muchas deficiencias, los pecados que a veces cometemos, los errores que a veces cometemos, incluso entre nosotros, y ayúdanos, Señor, a subsanarlo y andar correcto en nuestra convivencia y en la doctrina cristiana. Prepáranos para el sermón, que en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.